Bienvenidos y bienvenidas. Hoy completamos la segunda clase demostrativa del módulo de comunicación. Hoy miraremos dos competencias que, si bien es cierto, están ligadas y sinérgicamente se complementan, ¿no? Lo que es la oralidad y el tema de la escritura, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la competencia de oralidad. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué es esta competencia? Pues esta es una interacción, esta competencia se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores, ¿no? Entre uno puede ser un interlocutor o varios interlocutores, ¿no? Donde, ¿qué busca? Que se exprese y comprenda. Expresar significa hablar, decir, mencionar. Entonces aquí se está desarrollando la habilidad del hablante, el rol del hablante. Y comprender, estamos trabajando la habilidad del oyente. Los dos roles que se complementan en la oralidad. El rol de hablante, cuya habilidad que se desarrolla es la expresión. Entonces, el propósito fundamental de esta competencia, digamos, tiene dos caras, ¿no? Esta moneda. Porque por un lado yo busco desarrollar habilidades de expresión y por otro lado también busco desarrollar habilidades de comprensión. Cuando el estudiante desarrolla la habilidad de expresión, cuando habla, cuando asume el rol de hablante, y cuando desarrolla la habilidad de comprensión, cuando asume el rol de oyente. Entonces, como hablante y oyente, él lo que se busca en esta interacción es que intercambien ideas y emociones. Cuando hablamos de ideas, estamos hablando de pensamientos, emociones, sentimientos, ¿no? Entonces, todo esto se pone en marcha en la oralidad. También este es un proceso sumamente activo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, de estos textos orales, ya sea de manera presencial o virtual, ¿no? Definitivamente buscamos que siempre se busque la participación y que se desarrollen estos dos roles, hablante y oyente. Entonces, eso es fundamental reconocer en esta competencia, los dos roles que se sumen con sus dos habilidades. El rol de hablante expresa, el rol de oyente comprende. ¿Qué? Ideas y emociones. Bien, entonces, esta competencia sí tiene varias capacidades y vamos así como el reloj, ¿ya? Así vamos a irlas mirando una por una. Varias capacidades. Hay que aprenderlas. El maestro que quiere nombrarse tiene que aprender las capacidades. Un maestro no puede ir a dar el examen si al menos no sabe, en este caso, al menos no se ha aprendido los nombres. Lo ideal es que no solo nos quedemos con el nombre, sino qué significa esta capacidad. Pero mínimo tenemos tiempo para irnos aprendiendo las capacidades, porque el desarrollo de estas capacidades forman la competencia o se logra la competencia, pero cada una tiene una particularidad dentro de ese desarrollo y conocerla a plenitud y a una comprensión profunda va a permitir que a la hora de leer los casos, mi cerebro pueda establecer relación entre lo que pide con lo que la respuesta que me da, porque la respuesta es la que se ajusta al concepto, a la parte conceptual, didáctica o pedagógica que me estén preguntando. Vamos por la primera. Obtiene información del texto oral. Es lo que ayer mirábamos en lectura, la información explícita, pero en este caso ya no va a estar de manera escrita, sino de forma oral, a través de diálogos, mesas redondas, debates, asambleas, ¿verdad? Entonces aquí el estudiante prácticamente pone de manifiesto el rol de, en este caso, de oyente, porque tiene que recuperar información de lo que escucha, ¿no? De lo que escucha.
Infiere, interpreta, aquí ya es a partir de lo que escucha sacar deducciones, hacer inferencias, ¿no? Esto ya lo habíamos mirado también ayer con lectura. La diferencia es que ahora acá lo hace de manera a través de textos orales. Muy bien. A ver, un segundo. La tercera capacidad es bien amplia. Yo la desgloso siempre a la hora de planificar en tres partes. Una cosa es adecuar, otra cosa es organizar y otra cosa es desarrollar. Esta capacidad es muy amplia, incluso salen hasta dos clases solo de esta capacidad. Cuando yo trabajo esta capacidad con los niños, con los estudiantes. Adecua es mirar la situación comunicativa y los elementos que tienen esta situación comunicativa. ¿Sí? Eso es adecuar y eso no es nada fácil. Esto es un proceso complejo. Es un proceso complejo. Adecuar, ¿verdad? Adecuar. Organiza ya es mirar el formato. Mirar el formato. Organizar es mirar el formato. La estructura que va a tener nuestro texto oral. Y desarrollar ya viene a ser en este caso ir viendo las ideas, que éstas sean coherentes y cohesionadas a lo largo y ancho de todo el texto oral en este caso. Fíjense, es muy amplio esto, ¿verdad? Es muy amplio. Entonces, en el día del examen vienen actividades, vienen casos relacionados a estas capacidades. Lo importante es que, a ver, tú lees el caso y dices, ah, este caso está relacionado a esta capacidad y por lo tanto la respuesta va por este lado. ¿Por qué? Porque conozco con mayor profundidad, he comprendido en qué consiste la capacidad. Sigamos. Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Aquí ya es cuando hablamos recursos no verbales, lo que no utilizan en este caso, ¿no? El habla, ¿no? Sino en este caso los gestos, ¿no? Los no verbales, las posturas y paraverbales, el timbre de voz, la acentuación, ¿no? El énfasis que se pongan al texto oral, paraverbales. Interactúa estratégicamente con ciertos interlocutores, ya viene a ser la forma como lo hace, ¿no? Utilizando siempre coherencia y cohesión. Y sobre todo, donde se vea un diálogo muy interactivo entre ellos, ¿verdad? Entre los interlocutores y reflexión y evalúa la forma, los recursos textuales, contenido, la enseñanza, opinión y contexto, tanto del lector, en este caso, perdón, tanto del hablante como del oyente, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí esta última capacidad de reflexión que se hace con los estudiantes a lo largo y ancho del desarrollo de de esta competencia. Interesante, ¿verdad? Son seis capacidades que hay que irlas tomando en cuenta. Aquí ya viene un poco la explicación. Yo esto ayer lo compartí. Hoy lo vuelvo a compartir para aquellos que recién se han integrado al grupo de WhatsApp, porque por ese medio vamos a compartir las grabaciones, algunos cursitos gratuitos que les puedo dar, algunos tips, algunas pastillitas pedagógicas, ¿verdad? Entonces, para que vayan alimentándose de estos recursos y puedan estar muy fortalecidos el día que ya salga la norma técnica y programe el examen como tal. Ya, aquí los dejo para su lectura ya previa a ustedes. Ya, esto ayer lo vimos, recuerden, ayer trabajamos todo lo que era lectura. Ahí están sus tres capacidades. Y hoy también miraremos la escritura. Escribir, escribir es escribir, escribir es un proceso complejo, por lo tanto, no es nada fácil. Hay que tomar en cuenta las capacidades que tiene esta competencia. Entonces, dice, uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos
a otro. Si a nosotros, ya los adultos, nos cuesta trabajo escribir, imagínense los niños, por eso es que nosotros tenemos que ir paso a paso regulando este proceso, porque si no, los chicos se nos pierden en el camino, perdimos el propósito comunicativo, perdimos la coherencia, la cohesión y todo lo demás. Entonces hay que tener en cuenta esto. Es un proceso de reflexión, ¿no? Que hay que organizarlo, hay que adecuarlo también, igual que la otra competencia, en función a un contexto, a propósitos comunicativos y obviamente una revisión constante de su estructura, de sus recursos ortográficos, gramaticales. Esta competencia tiene cuatro grandes capacidades, que son el armazón, que es la estructura, el soporte de esta competencia. Si una de estas las mutilamos, no estamos desarrollando la competencia. Por eso todas son importantes y para todas tenemos que darnos un tiempo dentro del desarrollo de las actividades para trabajarlas Yo tengo que tener nota de la uno, de la 2, de la 3, de la 4. De las cuatro capacidades tiene que haber una evaluación, ¿no? Por lo tanto, yo evaluaré mejor las competencias si es que conozco sus capacidades. Si no las conozco, haré una evaluación muy subjetiva. En cambio, si yo soy un maestro que manejo el desarrollo de las capacidades, voy a hacer una evaluación más objetiva. Adecuar el texto. Aquí lo separó. Recuerden que en la competencia de oralidad se juntan, ¿no? Adecua, organiza y desarrolla. Están juntas. En la escritura no, está por separado. Primero el niño tiene que adecuar el texto a la situación comunicativa. ¿Qué significa eso? Lo primero que tenemos que trabajar, lo primero que tenemos que trabajar aquí es, a ver, vamos a tomar unas fotitos para la evidencia, ya, luego ya. Muy bien. Lo primero que tenemos que trabajar aquí es el propósito. ¿Para qué vamos a escribir? Eso es adecuar el texto a la situación comunicativa. ¿Para qué vamos a escribir? ¿Cuál es el propósito de nuestra escritura? El propósito comunicativo. ¿Sobre la base de qué situación lo vamos a hacer? ¿Quiénes serán los destinatarios? ¿A quién está dirigida? ¿No? ¿En qué lenguaje utilizaré? ¿En qué tiempo? ¿En qué contexto? ¿Se dan cuenta? Hay mucho aquí por trabajar en la primera capacidad. Ya la segunda es organizar, a ver, todas esas ideas, todos esos propósitos que yo tengo sobre la estructura de qué molde lo vamos a mirar. ¿Será un texto continuo, un texto discontinuo, mixto, narrativo? Ahora está de moda los textos mixtos, ¿no? También los textos que- con doble tipología. Por ejemplo, en una parte hay una combinación de textos narrativos y también descriptivos. Hoy el ministerio en los cuadernillos de trabajo vienen muchos estos tipos de textos. A nosotros nos evalúan también con este tipo de texto. Al inicio empieza describiendo, pero al final termina, vamos viendo que la estructura es una narración la que termina dando. Entonces, tenemos que estar preparados para todos estos tipos, ¿no? De textos, digamos, de doble estructura, perdón, de doble tipología. Generalmente nos han enseñado, ¿no? Los narrativos, los descriptivos, los dialógicos, si no me equivoco, los argumentativos, ¿verdad? Y la diversidad de textos que pueden darse. Entonces, aquí en organizar es esto, ir mirando sobre la base de qué estructura vamos a ir haciendo, desarrollando, poniendo, ¿no? Dándole forma. Y desarrolla ideas de forma coherente. La coherencia está relacionada al tema que tenemos que el texto en todos sus párrafos mantener la unidad temática. Y de esto viene bastante en el examen, colegas. Siempre nos ponen situaciones donde el niño ha habido una desviación de la unidad temática. Por lo tanto, eh, tendríamos que ir viendo en qué consiste la coherencia, cómo se guarda la unidad temática. Y la cohesión es mirar los recursos cohesivos que permiten darle sentido al texto. El tejido, unir ideas a través de enlaces, generalmente conectores, pero los conectores no son los únicos recursos que le dan sentido al texto, también hay otros, ¿verdad?
coma, el punto, algunos recursos ortográficos, coherencia, concordancia, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos viendo ahí todo lo que hay que trabajar en esta segunda capacidad. La tercera ya dice utiliza convenciones de lenguaje escrito y de forma pertinentes, cómo utiliza estos recursos tanto gramaticales como ortográficos que nos presenta nuestra lengua. Y la cuarta capacidad es reflexionar sobre la forma, cómo está estructurado, qué elementos se han implementado y que tienen sentido, ¿no? Se han colocado por algo. El autor, ¿no? Ha puesto ese dibujito, ha puesto esta tabla, porque tiene un propósito, ¿no? Contenido es la esencia del texto mismo, ¿no? Qué enseñanza me puede estar dejando. A partir de este contenido yo puedo dar opiniones y el contexto sería, pues, ¿no? El contexto en el que fue escrito el texto con relación al contexto en el que lo está leyendo. Entonces, la cuarta capacidad también se tiene que trabajar, ¿no? Y juntas hacen que se desarrolle la competencia. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, terminamos. Ya ahí terminó todo el rollo. Muy bien. Si hubieran preguntas, por favor, no hay problema, podemos hacerlas. Si no, pasamos ya a ir mirando cómo este marco conceptual lo podemos nosotros mirar en situaciones de aprendizaje en el aula misma, ¿ya? A ver, vamos a pasar, si no hubieran preguntas, a los casos, a los casos que, a ver, un segundo. La maestra Mari K. A ver, cuénteme, estimada. Bienvenida. Buenas noches, Buenas noches. gracias. Bien, buenas noches. Yo todavía soy estudiante de la carrera, todavía no tengo la dicha de trabajar. Este año estoy terminando, pero me quedó una duda acerca de lo que usted hablaba acerca de las capacidades, ¿no? Usted dice que todas las capacidades no se pueden, si, como dijo, si quebramos una, no, no se puede lograr nada. No sé si así entendí, La que competencia. todas tienen que no, de las capacidades de cada competencia. En el Sí, momento que uno plantea una sesión, todas las capacidades son necesarias colocarlas dentro de una sesión o podemos tomar una, dos. es que en realidad Eso, todas se van a desarrollar en una sesión como ya, tal, por el proceso didáctico, porque del proceso didáctico justamente nacen las capacidades, de ahí nace, ¿no? El proceso didáctico. Sin embargo, a la hora de evaluar, ¿no? Digamos, un producto, una evidencia de proceso, por así decirlo, sí se tiene que centrar en una de estas capacidades como evidencia de proceso. Pero si usted ya está terminando de repente la experiencia, la unidad, ¿no? El módulo o el taller, proyecto que haya elaborado, para evaluar la competencia, el producto final, ¿no? Sí tiene que evidenciarse el desarrollo de todas, ahí sí se evalúan todas las capacidades, ¿no? En este caso, cuando estamos hablando de escritura. Sin embargo, a la pregunta que usted hacía, en cuanto si estamos todavía en una sesión de proceso, si bien es cierto, se pueden mencionar todas las capacidades, pero se evalúa la que puntualice ese producto de la sesión. No sé si me estoy dejando ahí entender, maestra, sí, sí, ahorita con esa frase ya me quedó bien en claro. Yo decía cómo evaluar todos, pero ya a la hora de evaluar sí ya debo ser más puntual, según ¿cierto? siendo fiel al producto que ese día va a obtener. De Por ejemplo, si ese producto. día su evidencia de esa sesión que es de proceso, usted está mirando más que todo que el estudiante guarde coherencia, por ejemplo, que su texto tenga coherencia o cohesión. Entonces ahí está centrándose en una. Sin embargo, no quiere decir que el niño va a utilizar recursos gramaticales, recursos ortográficos que durante todo el proceso se está dando la evaluación formativa, ¿no? De evaluación de lo que va haciendo. O sea, se están desarrollando, sin embargo, el objeto de la evaluación solo se está centrando en ese pedazo de la competencia, que sería una de las capacidades, ¿no? De la escritura.
Pero como repito, pero si ya usted está terminando todo el proceso y está haciendo una sesión de cierre, donde su producto final ya, por ejemplo, es la presentación de todo el texto narrativo, se me ocurre. Allí sí tiene que estar, digamos, la mirada holística, por eso que hablamos de la evaluación ahí holística, que tiene que estar centrada en todas sus cuatro capacidades, que el texto guarde relación con todas sus cuatro variables para poder determinar una evaluación ya, digamos, sumativa, una evaluación, ¿no? En este caso, del aprendizaje. muy amable, gracias. No a usted, porque eso ha permitido de repente ir aclarando, ¿no? Porque de eso se trata el día del examen, ir muy claros y muy fortalecidos al respecto. Excelente. Muy bien, entonces ahora sí, ya nos vamos a mirar los casos, a ver cómo nos va con los casos, ¿ya? A ver, vamos con el primero de la noche. Eh, ahí está nuestro primer caso. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del primer caso? Es de oralidad, a ver, para ver cómo se desarrollan las capacidades de oralidad. ¿Algún maestro? Miren, hay 36 en sala, a ver, alguien que me ayude a... Si me lo Sí, permite, claro, todos tienen el micro activo, pueden activarlo cuando deseen. Adelante. ok. Dice, hola a todos. Mi nombre es Fermín y esta semana voy a presentarme. Tengo 10 años. Creo que soy buen amigo. Me gusta ayudar a los demás, pero mi amiga Hilda también. Ella me llevaba las tareas cuando me enfermaba. Recuerdo que ella estuvo mal por comer muchos helados después de que jugamos. Es que hacía mucho calor en la calle, claro. También se enfermó porque me prestó su casaca. Ven, Hilda es muy buena amiga. Continúe con la pregunta y la respuesta. La docente le pide al estudiante que haga una pausa, pues busca orientarlo en su mejora de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? A. Preguntarle cuál es el tema que quiso desarrollar. Luego pedir al grupo de compañeros que digan qué es lo que entendieron de la presentación. Sobre esta base, pedir al estudiante que mencione qué aspecto es el que cree que debe mejorar. B, recordarle cuál es el propósito de su texto oral. Luego pedirle que elabore fichas con las ideas que va a presentar para que no se le olvide. Después decirle, realiza nuevamente su presentación usando sus fichas. C, los aspectos positivos de su texto oral. Luego señalarle que no cumplió con el propósito inicial de la actividad. A partir de esto, pedirle que se prepare nuevamente para una segunda presentación. Muy bien, gracias. A ver, vamos viendo. Primer lugar, a ver, aquí, cuando les toque estos casos de oralidad, esto que yo he marcado aquí, esto se considera, amigos, una evidencia del estudiante. Y por lo tanto, por eso es importante a los maestros, ya este fin de semana, los que ya lograron inscribirse al módulo de comunicación, ya les voy a pasar el link del curso que les voy a obsequiar de retroalimentación y evaluación formativa. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Fundamental para el desarrollo de este examen, ¿ya? A ver, disculpen los micros, ya. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que aquí ir mirando, a ver, Flor, ya. Lo primero que yo aquí tengo que ir mirando, amigos, es que esta es mi evidencia. Pero más abajo, ya en la pregunta, previo a la pregunta, el maestro dice que le pide que haga una pausa, pues busca orientarlo para la mejora. Este orientarlo para la mejora ya es evaluación formativa. ¿Por qué? Porque el maestro va a orientar. ¿Por qué? Porque se supone que el texto oral, hay un problema en el texto oral, por eso requiere de ayuda, de apoyo. Y eso significa que lo que el maestro esperaba no es, digamos, no se ajusta, no se aproxima a lo que le está dando el estudiante, ¿no? Y esto pasa con nosotros en nuestra aula, cuando nosotros tenemos un aprendizaje esperado, ¿verdad? Sin embargo, es lo que asumimos que debe llegar el niño, pero el niño a veces no llega
a ese nivel esperado que queremos, ¿no? Por lo tanto, ahí se genera una brecha. Esa brecha se cierra con retroalimentación. Y algo así parecido, aquí el ministerio nos está poniendo. A ver, nosotros queremos que los niños desarrollen habilidades de oralidad. Sin embargo, esto es lo que hay, esta es la evidencia. Pero como el maestro ya sabe las capacidades, porque las capacidades en realidad son los logros a los que tiene que llegar todo niño. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando yo miro el estándar, porque el estándar son las descripciones de las capacidades, colegas. Eso tienen que llevarlo claro el día del examen. Cuando ustedes están analizando el estándar, prácticamente están que leen la descripción de cada una de las capacidades que tiene la competencia. Por lo tanto, ¿no? En ese aspecto, lo que ustedes tienen que ir viendo, como ustedes deben manejar el desarrollo de las capacidades, en qué consisten las capacidades. Hoy, al terminar el taller, les voy a dar el programa curricular de primaria, hay que leerlo, hay que dormir, si es posible, con el programa curricular, amanecernos leyendo, acostarnos leyéndonos el programa curricular, porque si no lo manejan, por favor, yo creo que no habrían buenos resultados. De verdad, les digo desde ya un consejo, tienen tiempo para hacer, porque a veces yo sé que cuando ya empieza el año escolar es un poco más difícil, ¿no? Porque nos saturamos de actividades. Yo también soy docente igual que ustedes de aula y comparto las mismas actividades que ustedes, por lo tanto es un poco más difícil darnos espacios. Pero hoy que están de vacaciones hagan un esfuerzo. Conocer el desarrollo de las capacidades nos va a permitir saber qué espero del alumno. Y sobre todo, esto que está aquí está mal, ¿no? O hay algo que mejorar, pero no se lo voy a decir así al niño, está mal, porque eso no es formativo. Por eso es importante que hagan el curso de evaluación formativa, porque ustedes ahí les van a dar las herramientas necesarias que les permita saber qué es la evaluación formativa y cómo abordarla dentro del aula. Entonces, en ese aspecto, maestros, ya el ministerio te está diciendo, oriéntalo para que mejore su texto oral. Ya te lo está diciendo. Entonces, ahí tú automáticamente se te tiene que prender el foquito de la evaluación formativa. Tengo que realizar evaluación formativa. ¿Pero de qué? Ahí viene el otro tip que yo les tengo que dar. Ustedes tienen que saber a cabalidad en dónde está el problema, en qué necesitan orientarlo, porque si no, ustedes no manejan esto, acá cuando lean las respuestas se me van a perder, se me van a perder, todas les va a parecer iguales y marcamos y a veces sin pensar, sin comprender, sin estar seguros de lo que estamos marcando. Y cuando pasamos a la FOAR, la respuesta, nos entra la duda, dice la canción, la duda. ¿Y qué pasa? Luego leo la otra respuesta y me parece más bonita la otra respuesta. Borro y marco la otra. Veo los resultados mal. ¿Por qué? Por la inseguridad con la que marcamos. Tenemos que marcar con la plena y convicción segura de que esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque es la que se acerca a lo que me pide el ministerio, lo que me está preguntando en torno a la evidencia que me está poniendo. Entonces, aquí viene la relación de los tres elementos. Miren, evidencia, pregunta y respuesta. Si que orientarlo para la mejora, ¿qué tengo que orientar? Tengo que mirar el texto. Y sobre la base de eso, ahora sí yo digo, ¿en qué tiene que mejorar? ¿En qué tiene que mejorar? A ver, vamos viendo qué le falta a este texto. Recuerden que todo texto oral debe ser coherente, tiene que tener cohesión, tiene que tener un propósito. A ver, veamos qué le falta. Hola a todos, mi nombre es Fermín y esta semana voy a presentarme. Ahí está el propósito. Presentación. Tengo 10 años, creo que soy buen amigo. Me gusta ayudar a los demás, pero a mi amiga Hilda también. Ella me lleva a las tareas cuando me enfermaba. Recuerdo que ella estuvo mal por comer muchos helados después de que jugamos. Es que hacía mucho calor en la cancha. Claro, también se enfermó porque
porque me prestó su casaca. Ven, Hilda es muy buena amiga. ¿Habrá logrado su propósito? ¿Qué dice el maestro con este texto oral? ¿Habrá logrado su propósito el niño? ¿Cuál era el propósito de Fermín? Debía elaborar un texto oral para presentarse. Presentar. ¿Lo hizo? No. No. ¿Ya? Entonces, ahí ya yo, entonces yo ya tengo que ir mirando, ir aplicando la evaluación formativa. La evaluación formativa, amigos, les doy una síntesis. Consiste en hacer que el niño reflexione sobre su error. No decirle estás mal, te has equivocado, no, sino hacerlo Presentarse. reflexionar exacto, de tal manera que él pueda analizar en dónde está fallando para que corrija o mejore. A ver, preguntarle cuál es el tema que quiso desarrollar, ¿verdad? Luego pedir al grupo de compañeros que digan qué es lo que entendieron de lo que presentó. Sobre la base de eso, ya él menciona en qué aspectos puede mejorar. Aquí se está dando la contrastación. A ver, ¿qué querías hacer? Ahora, miren, tus compañeros dicen eso. ¿Se relaciona? Lo estamos haciendo pensar. Y de eso se trata la evaluación formativa. Hacer pensar del error. No, mira, estás mal, borra, te equivocaste. No, así no es. Mejorarlo de esta forma. Eso no es evaluación formativa. A ver, ¿por qué lo hiciste así? ¿Crees que hay otra forma? Cuéntame por qué lo has hecho de esta manera. O sea, hacer pensar al estudiante. ¿Te das cuenta? Me parece adecuada la A, pero no se queden con la A. Vamos a ver la B. Recordarle cuál es el propósito del texto oral. En el curso que les voy a obsequiar ahí van a hablar de los tipos de evaluación formativa. Y ahí habla de una, que es la evaluación, en este caso, elemental, donde sí, ahí el maestro sí le dice, mira, tu error es este, mira, tu propósito era este, no estás cumpliendo tu propósito. Pero en cambio aquí, recordarle, prácticamente le está diciendo cuál es el propósito. Entonces es elemental, no es formativa aquí la retroalimentación. Luego pedirle que elabore fichas con las ideas que van a presentar para que no se olviden. Aquí no soluciona el problema el maestro, porque su problema no está en que vuelva a hacer fichas o que no vuelva a presentar, sino que hay un problemita en función al tema, ¿no? Había una desviación aquí, porque su propósito era presentar, sin embargo termina hablando de Hilde, como es la niña, ¿no? Mencionarle los aspectos positivos de su texto oral. Mejor diría yo que él reflexione sobre qué aspectos positivos tiene, ¿no? Luego señalarle que no, aquí está el error, miren, no cumplió con el grupo. Esto no está bien. A partir de esto, pide que prepare nuevamente. No, pero si ya le dije que está mal. Esto no lo consideren ustedes el día del examen. Un maestro que dice, que canta las respuestas, que da, no es formativa la intervención. Esta sí es formativa, porque promueve la reflexión. De las tres, ustedes tienen que mirar cuál de todas promueve la reflexión, en este caso. ¿Ya? Muy bien, entonces el caso uno, la respuesta es la A. A ver, miremos el caso 2 también, hay que mejorar, ¿ya? Hay que usar, mira, aquí sí el ministerio ya te dice de frente, retroalimentación, ¿verdad? Aquí ya te lo dice, acá te lo insinúa, acá te dice orientación, pero es lo mismo, es retroalimentación, ¿ya? A ver, los estudiantes del tercer grado van a participar en un panel en que abordarán el tema de la alimentación balanceada. Al panel han sido invitados los docentes de la IE y los padres de familia. Durante el ensayo con el docente, uno de los estudiantes que modera el panel empieza su intervención de la siguiente forma. Alex, miren lo que dice Alex. Buenas, profesores. Hoy día veremos cómo participan los que hablarán de comida. No se olviden de tomar sus apuntes, pues para que cuando los chicos terminen de hablar, ustedes puedan hacer sus preguntillas. El docente Alex el docente le pide a Alex que haga una pausa. Haga una pausa significa algo está mal para darle retroalimentación. Totalmente confirmado que algo está mal de ese texto oral, porque ya el ministerio te dice retroalimentación para mejorar.
por sí mismo. O sea, aquí también está claro que tiene que ser una retroformativa, ¿no? Reflexiva, que el niño reflexione por sí mismo de su error. ¿Dónde reflexiona por sí mismo de su error? ¿En la A, en la B o en la C? A ver, los escucho o les leo sus mensajes. ¿Dónde el maestro hace que el niño aprenda? Pero yo no va a marcar si primero no miro la evidencia, amigos, y me pregunto, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el error aquí? Una vez que ya tengo más o menos claro cuál es el error, ahora sí busco la respuesta. A ver, los escucho. ¿Cuál será el error aquí? ¿Dónde estará el error? ¿Habrá error? ¿No habrá error? Pedirle, ¿cuál será el error en primer lugar aquí? A ver, si ustedes tuvieran que revisar esta evidencia, ¿cuál sería su error? De la forma como habla en el texto, Ya, o sea, la utilización de algunas palabras que no son apropiadas. ya. Ujú. ¿Para quiénes son apropiadas? Bueno, en este caso, él está que se dirige a los profesores, Exacto, no ha ¿no? considerado La, a los ujú. interlocutores, ¿verdad? El lenguaje que va a utilizar para sus interlocutores, con quién va a interactuar, o sea, a quién se está dirigiendo. Este pequeño diálogo, ¿a quién está dirigido? Son los docentes. Por lo tanto, no puede usar un lenguaje, digamos, un poco formal para dirigirse a los maestros, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando es un panel, ¿no? Imagínense. Entonces, ahí se dan cuenta, si nosotros revisamos la parte teórica, las capacidades, a ver qué capacidad aquí nos está cumpliendo en Alex, ¿no? ¿Qué capacidad? Entonces, si yo recuerdo mis capacidades, estamos hablando de la primera, no está adecuando, no está adecuando. La cuarta capa es una- La cuarta es ya la reflexión de, ya de lo que ha dicho, o sea, No, la- no, no, no. Eh, perdón. Me equivoqué, estaba leyendo yo Ah, acá, ya, perdón. sí. No, la cuarta es cuando el niño ya dice y él reflexiona si lo ha dicho bien o mal. Pero aquí estamos hablando de la primera capacidad. El niño no está adecuando su texto oral al destinatario, a quién se está dirigiendo. Entonces, tomando en cuenta eso, ahora sí, ya vamos a buscar la respuesta. Preguntarle si cree que es adecuado para el contexto de una exposición saludar solo a los docentes, luego facilitarle algunas formas de saludo que incluyan el resto del auditorio y a los participantes. ¿Ese será el error que ha incurrido? No, ¿verdad? No, este no es el error en sí, ¿verdad? Porque, o sea, no es que solo vio, se está dirigiendo a los docentes y ha obviado a los demás. El problema es cómo se dirige a los docentes. Ahí está el error, no es la respuesta la A. B, señalarle que en su intervención ha utilizado palabras que terminan en diminutivo. Sí es verdad, sí es verdad. Pero aquí me están diciendo algo concreto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? O sea, quiere decir que pueden ser todas adecuadas, pero hay una que es más adecuada a lo que busca. Porque recuerden que ya el Minedo te lo está poniendo en bandeja, dice, ve, la adecuación. Si te das cuenta, ya te está incluso está diciendo la capacidad donde está mal el niño. Aquí dice, ve, la adecuación, y la adecuación es una capacidad. El tema es que cuando a veces no manejamos las capacidades, no somos conscientes de que, ¿qué es la adecuación? Que el niño adecua su texto oral al propósito comunicativo, al destinatario, al contexto, ¿no? Eso es la adecuación. O sea, ahora abajo tengo que buscar una respuesta que se relacione con eso. Señalarle que señalarle mal, falso. No está, no es que esté mal, sino que es retromisión elemental.
No debe ser así. No debo señalarle. Mejor lo hago reflexionar, mejor lo hago pensar. Sin embargo, este no es un error tan complejo, los diminutivos, ¿verdad? C. Pedirle que explique, perdón, esto va aquí, termina aquí. Ahí ya, luego comentar. Pedirle que explique en qué contexto se enmarca su texto oral. Ah, en el contexto de un panel. Luego preguntarle el tipo de lenguaje que empleado es apropiado para la audiencia, o sea, a quién se está dirigiendo. ¿Te das cuenta? Esto sí lo hace reflexionar al maestro, al niño. Porque aquí está el error, o sea, la reflexión tiene que estar centrada en el error, en el problema que se tiene que abordar. Obviamente que el problema es de adecuación de la primera clase. Excelente. Listo, vamos al caso 3. Aquí sí voy a pedirle el apoyo, a ver. Y ahí ya vamos a empezar con la escritura, a ver. Caso 3. ¿Quién me ayuda con la lectura? Caso 3. Caso número 3. A ver, dice, los estudiantes de cuarto grado están interesados en conocer cómo se puede contribuir a un mejor manejo de los residuos sólidos en la institución educativa. En este contexto, el docente les propone realizar un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa para un mejor tratamiento de este tipo de residuos. Una de las actividades del proyecto consiste en que los estudiantes apliquen una encuesta a la comunidad educativa y compartan con sus compañeros un resumen de los resultados encontrados. A continuación se muestra la presentación de uno de los grupos. Alison, buenas. Nosotros hemos encuestado a casi 20 personas. La pregunta que hicimos a todos era, ¿a dónde crees que va la basura que producimos? Bueno, y muchos encuestados no tenían idea, pero algunos sí. Y a veces la gente no sabe por qué no investiga ni estudia. Todos deberíamos estudiar porque sin estudio no vamos a ir a ningún lado. Y más aún si queremos estudiar después del colegio. Bruno, sí, y bueno, la gente que no estudia ni se dedica quiere todo fácil, o sea, sencillo. Y peor aún, le echa la culpa a otros y no se ponen a pensar que depende de ellos mismos, porque al final siempre depende de uno mismo. El docente les pide a los estudiantes que hagan una pausa, pues busca orientarlos en la mejora de su texto oral. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar en su retroalimentación? A. La presencia de ideas contradictorias y de información redundante. El desvío del propósito comunicativo y la falta de unidad temática. El uso de un lenguaje coloquial y el empleo de mulatillas. La C es la respuesta. Muy bien, a ver qué dicen los demás maestros, 40 maestros en línea. Miren su evidencia. Su evidencia, su evidencia. ¿Qué quería? A ver, vamos viendo. ¿Cuál es el propósito? Céntrense en el propósito primero. A ver, hay un escrito abierto ahí, Pozo Nieves, ya lo saben. Una de las actividades del proyecto consiste en que los estudiantes apliquen una encuesta educativa y compartan con sus compañeros el resumen de los resultados de la encuesta. A continuación se presenta el diálogo. Ahí está el diálogo. El docente les pide, ¿no? A los estudiantes se dan una pausa para buscar orientarlos en la mejora de su texto. ¿Cuál era el propósito? El docente propone hacer un proyecto cuyo, vean, esta vez,
cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa para un mejor tratamiento de los residuos, ¿no? Sólidos en este caso. Ahí está. O sea, quiere decir que al hablar aquí, ¿no? En una actividad del proyecto, ustedes apliquen una encuesta, ya aplicaron una encuesta y compartan con sus compañeros el resumen de los resultados justamente para lograr ese propósito. Por lo tanto, a ver, cuando dice cuál de los siguientes aspectos debe priorizar, significa que pueden que hayan los tres problemas estén aquí presentes. Sin embargo, priorizar significa cuál es el que más urgente se debe tratar, que no se debe dejar pasar. Eso es priorizar. Eso es priorizar. La presencia de ideas contradictorias y de información redundante se contradice. Uno dice A y el otro dice B, o uno dice que es negro y el otro dice que es blanco. El desvío del propósito comunicativo y la falta de unidad temática, o sea, están hablando de varios temas, cuando hay un solo tema con un solo propósito, lo que debería de darse, o el uso de un lenguaje coloquial y empleo de muletillas. Sí. Puede que hayan los tres, pero ¿cuál es el problema mayor? Eso significa priorizar. Ojo, el día que les toque el examen, lo más probable es que también les pase esto. Deben priorizar. Quiere decir que los tres se da aquí, pero hay uno con que necesita mayor urgencia ser atendido. ¿Con cuál nos quedamos? Ideas contradictorias no hay, no se contradicen. Me parece a mí que Allison habla de una cosa y Bruno tiene otra, tiene otro tema aquí en conversación. No caminan todos bajo la misma línea. También hay empleo de muletillas, sí hay, pero entre el desvío comunicativo y la falta de unidad temática y las muletillas, ¿cuál creen que es el problema mayor aquí? ¿Cuál de ustedes en aula priorizaría? ¿Que el niño haya perdido la unidad temática o las muletillas? Profe, Sí, pero en el caso del chico, del que comenta primero en la última parte, como que pierde la cohesión, no sé, me parece, cuando dice que todos deberían estudiar, porque si un estudio no vamos a ningún lado, y claro, más después del colegio. Y se supone que el propósito es concientizar a la población para que pueda tener idea de qué hacer con ese tipo los de residuos, residuos, ¿no? Me claro. parece que, Por eso me le parece que ahí hay un desvío del tema. sobre todo el propósito y de la unidad El temática. propósito comunicativo no se está cumpliendo ahí, me parece. No sé qué opinan los Exacto, demás. exacto. Eso es lo que no se cumple. Y eso hay que cuidar en los textos que producen nuestros estudiantes. Que primero, a ver, tu texto se relaciona con o sea, ¿qué es el proceso comunicativo? ¿Para qué? ¿Qué quieres lograr con él? ¿Cuál va a ser el efecto que quiere producir tu texto en el que lo lea, en tu lector? Si se logra, bien. Ahora miremos si todo tu texto se relaciona con el único tema, que es la unidad temática, que se llama coherencia. Y eso es lo que no existe en este texto. Ni propósito comunicativo, ni coherencia. Primero, propósito comunicativo no existe porque no logra cumplir el efecto para el cual se debió crear, que es concientizar y no es coherente porque no tiene, no mantienen el mismo tema en la conversación, en la interacción. Es la B. Muy bien. Ahora nos vamos a escritura. Recuerden que escritura también tiene cuatro capacidades importantísimas que se tienen que trabajar. A ver, aquí tenemos un texto. El docente ha propuesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. En este contexto, los estudiantes, miren, aquí está la evidencia. ¿Qué le falta a este texto? Dice, a ver, el docente busca ayudar a la mejora. A ver, si ustedes fueran maestros y revisan esto, ¿qué debería de mejorar?
los diminutivos que ha puesto ahí, el vocabulario variado que no ha puesto, o la falta de puntos a lo largo del texto. ¿Qué es lo que deberían priorizar? Lo más probable cuando les venga esta palabrita, debe priorizar que tal puede ser que los tres cosas se den en el texto, pero una de ellas es lo que se debe tomar en cuenta de forma urgente y que no debe dejar pasar. ¿Cuál sería? A ver, revisen. La C sería la ausencia de puntos, los Yo creo que sí, puntos ¿verdad? de calificación. Eso es lo que Sí. no La debemos C, dejar la pasar. C. Exacto, eso es lo que no debemos dejar pasar. Lo demás puede esperar, el vocabulario variado, los sentidos. Lo que se debe priorizar y atender inmediatamente en la retroalimentación es la ausencia de estos signos ortográficos, ¿no? Claro, el punto. Muy bien, acá tenemos otro caso justamente de coherencia. A ver, miremos. ¿Quién lo lee? Caso 5 de la segunda capacidad de la producción de textos. A ver, ¿quién lo lee? ¿Algún maestro voluntario? Anímense. Yo lo leo, profesor. Buenas noches. Excelente, José Facundo, adelante. Muy bien. Solo que estoy en mi celular, la letra tan pequeñas. Ahí los señalo. Ya, Ya dice. y le ayudamos. A ver. Los estudiantes de sexto grado van a participar en una feria interescolar. En este contexto, un equipo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes le piden a la docente que los ayude con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos oportunidades de progresar económicamente. Por eso es muy importante difundir la información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. ¿Sigo leyendo? Hola. Sí, maestro, No, siga, profesor, continúa. siga. La docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema central de esta sección que trata de los aportes nutricionales de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Después sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtuvieron esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. B. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después, proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito para que presidan de ellas y añaden otras que los ayuden a profundizar más el tema de la sección. C. Comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro, su valor económico. Después explicarles
que de acuerdo con su propósito solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión. Ya no lo puedo bajar. No, ya no, ahí terminó. Muy bien. No hay problema. A ver, ya, igualito. Aquí hay un problema de escritura, ¿verdad? Vamos analizando, desde que el maestro dice retroalimentación, es porque requiere de apoyo, ¿verdad? Pero ya te dicen qué. Lo bueno, fíjense que aquí ya nos dice, y eso ustedes tienen que buscar el día del examen, para que al toque se vayan al desarrollo de la capacidad. Y como ustedes ya la llevan bien clara, obviamente la respuesta también la van a considerar. Por ejemplo, dice aquí, ve. La docente busca retroalimentar a los docentes para que desarrollen adecuadamente el tema. Cuando hablamos del tema central, no estamos hablando de la coherencia. Entonces, ahí está el problema, ya te está diciendo el problema, coherencia, el tema, la unidad temática, eso es coherencia. Por lo tanto, quiere decir que aquí no hay coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Que tanto el párrafo uno como el párrafo 2 mantengan el mismo tema. Ahí está el error. Entonces, yo tengo que buscar una respuesta donde el maestro le ayude a reflexionar de ese error. No decirle, hijito, estás mal, aquí estás equivocado. Miren, en el párrafo uno estás diciendo una cosa, en el párrafo 2 estás hablando otra cosa. Has perdido la coherencia. No tienes, no, tus párrafos no guardan relación con el tema central. Eso está mal, no podemos. Hay tal vez una respuesta sí, esa no se debe marcar, sino la que ayude a que el maestro haga reflexionar al estudiante sobre ese error. ¿Cuál, cuál marcamos? A ver, revisen, ¿cuál marcamos? Ve, La B, pedir que mencionen, ajá, muy bien. ¿Cuál es el propósito? Aquí le está diciendo, a ver, piensa, ¿cuál es el propósito? Después proponerles que identifiquen las ideas que se relacionan con dicho propósito para que prescidan de ellas y añadan otras que les ayuden a profundizar más el tema de esa sesión. O sea, que guarden la unidad temática, ¿verdad? Esta es muy bueno, los busca que se enfoquen a lo que es el propósito real, ¿no? en función al error, exacto. Lo que busque es que el niño se enfoque o reflexione en función al error que se ha cometido en evidencia, que se ha producido en evidencia. Pero ya en la pregunta que te hace en la introducción te está diciendo ya el minero, ¿no? Que la retroalimentación debe estar centrada en ayudar a adecuar al tema central. Muy bien. Caso número 6. A ver, voy a bajarlo para que se haga una lectura completa aquí. Ya, ahí está. A ver, ¿quién lo lee? ¿Algún docente que quiera ayudarme con el caso 6? Los estudiantes de quinto grado están escribiendo semblanzas sobre los familiares que ellos admiran. Dichas semblanzas las compartirán con sus compañeros en el aula. Como parte del propósito de planificación, una estudiante elabora una lluvia de ideas para escribir su texto y le pide a la docente que la ayude a revisarlo. A continuación, se presentan las ideas que ha considerado la estudiante. Elías es mi abuelo. Se vino de Morropón a Chiclayo cuando era chiquito. Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferentes tamaños. ¿Cómo se, cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? Él es un, él es un gran vendedor. Cuando yo sea grande, haremos una tienda grande para que la gente le compre. Las verduras son de diferente calidad. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón?
La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización de sus ideas para escribir su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para él? A. Explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Sobre esta base, indicarle qué ideas no debe desarrollar para que su texto cumpla con dichas características. B. Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que les desarrolle en su texto. C. Pedirle que mencione cuál es el propósito de su semblanza. Luego, solicitarle que explique si cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarían a lograr dicho propósito. Excelente. Miren, a ver, miremos, este es el texto, esta es la evidencia que nos pide. Ayudar. Recuerden, cuando vean la palabra ayuda, es retroalimentar. ¿Ah? ¿En qué lo tengo que ayudar? Aquí te lo está diciendo, en selección y organización de las ideas para escribir. ¿Y esto qué capacidad es? ¿Adecua u organiza? Es la segunda capacidad, ¿verdad? Organiza. Solo que la segunda capacidad tiene dos caras, ¿no? Es organiza y desarrolla las ideas. Pero para desarrollarlas coherentemente y de forma cohesionada, tiene primero que organizarlas, seleccionar las ideas que le van a ayudar en función a lo que quiere lograr. ¿Qué quiere lograr la niña? ¿Cuál es el propósito, verdad? ¿Cuál es el propósito? Quinto grado, semblanza sobre los familiares que ellos admiran. ¿Cierto? Eso es lo que... Entonces, ¿cuál de todas estas ideas ayudan a lograr ese propósito? ¿Cuál de todas ellas? Entonces, a ver, aquí hay muchas ideas, pero no todas se relacionan con el propósito. De qué manera le hace entender o le ayuda a reflexionar la maestra al niño para que seleccione bien esas ideas? Decirle, explicarle, preguntarle por qué eligió esas ideas para Profesor, presentarse. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que desarrolle, o pedirle que... la Preguntarle A, sería. profesor, la A queda descartada porque utilizamos el no y usted nos ha dicho que un maestro no puede decir así, está Exacto, descartado. muy bien. Entonces, A la ver, C, profesor. la C, entonces. Pedirle que La mencione C. cuál es el propósito de su semblanza, qué quiere lograr. ¿Se dan cuenta? El Es la C, propósito profesor. objetivo, exacto. A ver, ¿qué quiero lograr en mi semblanza? ¿Qué quiero dar a conocer? Muy bien. Sobre la base de eso, solicitarle que explique si cree que todas estas ideas ayudarán a lograr ese propósito. No todas, ¿verdad? Muy bien. Ahí lo hace pensar y lo hace reflexionar. Claro, Y ahí el niño reflexionar sobre va a todo. depurar. Y se va a quedar con algunas ideas que las que sí se relacionen con ese propósito. Muy bien. Vamos, ahora sí subo un poco acá para que suba el caso 7 de la noche. Ujú, ujú, ujú. Ahí está. Caso 7, a ver, ¿qué vamos a mirar en el caso 7? De ahí ya nos queda nuestro caso 8. A ver, miremos el caso 7. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del caso 7? Caso 7, a ver, ¿quién se anima? Yo, profesor, yo. A ver, adelante, vamos. Ya dice, un estudiante ha culminado la segunda versión de su testimonio y le pide a la docente que le ayude con la revisión. A continuación se presenta dicho texto. La experiencia que tuvimos en el albergue fue muy bonita. Siento que hemos aprendido mucho de los adultos mayores. Ese día ocurrieron muchas cosas chéveres, pero quiero contarles sobre alguien muy especial que conocí allí. Sobre todo, me gustó mucho conocer a la señora Hermilda.
Me sorprendió mucho saber que ella había sido una atleta profesional. Se dedicó a las carreras de 100 metros y al salto largo. Me dijo que ganó varios torneos y me mostró muchas fotos, por ejemplo, de cuando entrenaba y de los concursos y de los momentos de las premiaciones que recibió y contaba todo con mucha emoción. Lo que más me gustó de ella es que aún sale a hacer ejercicios y a correr por las mañanas y que anima a los demás adultos mayores a que se mantengan saludables haciendo ejercicio. Eso es muy genial. Conocer a la señora Hermilda ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en el año. Voy a tratar de ir a visitarla al albergue seguido con mi familia. En el texto de la estudiante se evidencian logros y algunas dificultades. ¿Cuál de, cuál de los siguientes problemas de la escritura se evidencia en este texto? La falta de concordancia gramatical en algunas ideas del texto, la ausencia de punto y seguido para separar ideas en el texto, y el otro es la presencia de ideas que se desvían del tema central del texto. Aquí sí no hay que priorizar. Aquí dicen cuáles son los siguientes problemas de escritura se evidencia. Aquí hay un solo problema de escritura. A ver, ¿cuál se evidencia en el texto? A ver, identifíquelo tomando en cuenta las capacidades. La falta de concordancia gramatical se está refiriendo a la cohesión. La ausencia del punto y seguido para separar las ideas, eh, este, ahí está la capacidad 3, las convenciones del lenguaje escrito. Y la presencia de ideas que se desvían del tema, la coherencia. O sea que hay tres problemas: coherencia o cohesión o falta de uso de convenciones del lenguaje escrito. La C, la presencia de ideas que se desvían del tema central. ¿Por Ya, qué a le ver, da más énfasis a lo que hizo la señora y no a enfatizar su testimonio en sí de su experiencia en el albergue? ya, a ver qué dicen los Es demás. mi opinión. Ya, muy bien. Gracias. A ver, los demás. Cuando hablamos de que de repente hay ese desvío del tema, es cuando los párrafos no se centran en la misma unidad temática, o sea, no tienen el mismo tema. Pero a ver, revisemos el primer párrafo. ¿De quién se habla? En el segundo párrafo, ¿de quién se habla? ¿No? En el tercer párrafo, ¿de quién se habla? Y en el cuarto, si salen los mismos. Si en cada párrafo se habla de la misma persona, por lo tanto, sí se está conservando ahí la unidad entre las dos temáticas, ¿no? Si no, obviamente es la C, ¿no? A ver, pero revisemos para contrastar. La experiencia que tuvimos en el albergue fue bonita, siento que hemos aprendido mucho de los adultos mayores. Ese día ocurrieron muchas cosas chéveres, no, pero no quiero contar. Pero dice, pero quiero comentarles sobre alguien muy especial que conocí allí. Sobre todo me gustó mucho conocer a la señora. En realidad, este párrafo es la continuidad del siguiente, ¿no? Aquí hay un problemita, me parece, porque aquí se debe hablar de la señora Ermilda, por ejemplo, ¿no? Acá, lo que más me gustó de ella
¿De quién se habla? De la señora Hermila. Conocer a la señora Hermila ha sido sensacional o bonito. ¿De quién se está hablando? De la señora Hermila. Hermilda. Entonces sí está guardando la unidad temática. O sea, sí hay un tema central porque se evidencia en cada párrafo. Entonces la C estaría descartada. La falta de concordancia gramatical, género, número, mm, no se ve mucho, no es tan notorio para, ¿no? En cambio, la ausencia del punto y seguido para separar ideas del texto, sí, por ejemplo, aquí, en vez de, cuando en el primer párrafo, debió de seguir un punto y seguido para enlazar aquí el tema de quién se está hablando, que es la señora Hermín. Entonces, la respuesta más pertinente aquí sería la letra B, porque ya hemos comprobado que no es la C, porque sí mantiene la unidad temática a lo largo y ancho de todo el texto. Ok, entonces, a ver, vamos, ¿cómo nos va con el último texto? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Caso 8, a ver, vamos con el caso 8. Luis, estimado segundo, ¿cómo está usted? A ver, lea. Active su micro, ayúdenos con la lectura. 8, caso 8. En otro momento de la actividad, algunos estudiantes han estado elaborando cartas dirigidas a los ancianos del albergue. Dichos estudiantes han pedido a la docente que los ayude a realizar la primera versión de sus escritos. A continuación, se presenta el texto de uno de esos estudiantes. Dolores. Hola, señora Dolores. Le cuento que me gustó mucho conocerla y que me enseñara los pasos de cómo tejer con crochet. Siempre tuve curiosidad de saber cómo se hacen los tejidos. Por ejemplo, a mi mamá le he visto tejer varias veces. Siempre tuve ganas de intentarlo para poder tejer cosas para mí. Sé que tejer a crochet ayuda a relajarte. Aprendí que uno puede tejer e ir conversando, mientras empieza escogiendo el modelo que quiere tejer, el tipo de lana y los colores a usar. Lo que tejí ese día me salió súper bien y usted me dijo que le gustó mi tejido. Mi mamá se va a poner contenta, aunque me apena mucho lo que pasó después de que terminamos de tejer. La docente nota que el texto del estudiante presenta aspectos para mejorar, entre ellos un vacío de información. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para retroalimentar al estudiante sobre dicho aspecto? Letra A. Preguntarle si su carta presenta los elementos de la estructura típica de una carta, como la fecha, la despedida y la firma. Después, pedirle que incorpore estos elementos para completar la carta. Letra B. Solicitarle que comente lo que más le gustó sobre su experiencia con Dolores. Sobre esta base, pedirle que incluya en su carta toda la información que ha mencionado para describir mejor su experiencia. Letra C. Pedirle que comente si las ideas del segundo párrafo de su carta permiten saber qué paso siguió para aprender a tejer. Luego, pedir que incluya las ideas que faltan para que pueda tener una idea completa sobre lo que aprendió con Dolores. A ver, aquí tienen que centrarse. Primero ustedes aquí ya miran el texto. Ya tienen la evidencia, pero aquí ya el Minedu les está diciendo que hay cosas por mejorar, ¿verdad?
¿Y eso qué significa? Retroalimentación. Pero eso que tiene que mejorar, que se les está poniendo fácil. Les está diciendo vacío de información. O sea, ya ustedes al mirar el texto van a tener que identificar dónde está el vacío de información. Pero previo a esto, yo quisiera que ustedes me digan el vacío de información, ¿a qué capacidad se puede relacionar? Coherencia, cohesión, Cuarta, organización. La cuarta, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral escrito, ya, perdón. sí, puede ser que también sea la cuarta en el aspecto de que la reflexión lo va a hacer en torno a la forma, al contenido y al contexto. Pero más allá de, de esta cuarta capacidad, hay otra que incide mucho cuando se deja o sea, hacen vacíos de información. Profesor David, ¿puede ser organiza y desarrolla información? Sobre todo en esa, desarrolla más que organiza, ¿no? En esa capacidad de desarrolla coherentemente, cohesionadamente la información, se encuentra el vacío de información. Quiere decir situaciones que dejan entrever y que no quedan muy claras y que generan ambigüedad en el texto. Por lo tanto, ¿cuál de todas estas, a ver, de manera reflexiva ayuda al niño a darse cuenta de que tal vez no hay un correcto desarrollo de ideas en su texto? ¿Por qué? Porque contiene vacíos de información. A ver, les ayudo. Ya, La A no es porque la A se está centrando en la organización, en la estructura de la carta. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene nada que ver aquí. Esta sale afuera, para afuera. ¿Ya? Ahora ustedes díganme, ¿es la En la B C, o es la perdón. C? En la C, La en C, la C porque ¿verdad? dice ¿Por que qué no la incluye B? en la C está porque tiene que incluir las ideas que faltan, ese vacío, a cubrir el vacío. Exacto. Ahí está. Cambio la B, dice solicitarle que comente lo que más le gustó sobre su experiencia. Aquí no se está centrando en el problema, ¿verdad? No se está centrando en el problema como tal. Por lo tanto, ahí está. Así es, amigos. Así lo tenemos que ir mirando, ¿ya? Pero bueno, recuerden que estas clases demostrativas es un preámbulo de lo que ya más profundamente vamos a abordar el día 9 hasta el 8. Ahí se cierran las inscripciones para desarrollar conmigo el primer módulo de comunicación, donde trabajaremos 4 semanas el desarrollo de las 3 competencias con casuísticas y contenido disciplinar que permita ir fortaleciendo, ¿ya? Yo les agradezco mucho estos 2 días de Profesor, asistencia a aquellos maestros escribir, que han estado ahí. Sí, dígame. ¿dónde me puedo inscribir para el módulo que va a dictar a partir Ya, del 9? ¿está en el grupo de WhatsApp usted? ¿Sí? ¿Se encuentra ahí agregada? Sí, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a ver. Voy a Sí, poner en el aquí. grupo de WhatsApp sí. Ah, ya. Muy bien. Ahí yo voy a colocar nuevamente el link. Hay un link de inscripción donde usted, ahí está, incluso está el monto, cuánto debe cancelar y luego llena sus datos, sube todos sus nombres, ¿no? Apellidos, todos los datos que piden ahí y sube el voucher también. Y automáticamente ya usted queda inscrita. A ver. Sí, Ya, les primero voy. tengo que cancelar para poder inscribirme, ¿no? Sí, y ahí usted ya puede subir el voucher. Miren, voy a poner Sí. para aquellos que no están en el grupo, aquí les pongo ya el grupo de WhatsApp. Ahí están, ahí pueden irse incluyendo todos los que aún no están en el grupo. Listo, muy bien amigos. Entonces, último pedido. No sé si pueden, no sé si pueden activar sus cámaras los que puedan para tomar una pequeña foto, ¿ya? Del recuerdo de estas 2 clases demostrativas. Muy bien, Zuli, gracias. Flor Tello Rodríguez, excelente. Todos los que puedan, no hay problema los que no puedan, ¿ya? María Elisa, muy bien. Jenny Flores, excelente. Mari, ahí está, muy bien. Regina, todos los que hoy han estado, Carmen, los que han estado conectados
esto. Muy bien, María del Pilar. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Nos han estado conectados. Tengo dos pantallas, ya, así que ahí viene el segundo grupo. Un ratito. Todos los que están aquí, las voy a pasar al grupo, ya, para que tengan de recuerdo de nuestro primer taller. Van a haber más también gratuitos. Ya de los siguientes módulos también vamos a hacer clases demostrativas, ya para aquellos tal vez que no nos puedan acompañar en los módulos de las 4 semanas. No Muy, se olvide compartir el link de la inscripción, sí, ahorita por favor. mismo lo hago al mismo grupo, ya para que ahí está. Listo, colegas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego. Bendiciones para todos. Hasta Buenas luego. noches, profesor.